Dios les bendiga, mis amados. Nuevamente estamos aquí contentos, agradecidos con el Señor por otra clase más que nos permite aprender juntamente. Ustedes aprenden y yo también aprendo dando esta clase. Génesis capítulo 2, versículo 23. Mire lo que dice. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. ¿Qué clase venimos a dar hoy? Huesos de mis huesos. ¿Qué es eso de huesos de mis huesos? Recuerde que un hueso, nosotros ¿qué seríamos sin los huesos? Seríamos una pelota de carne, ¿verdad? Sin forma. No habría forma de agarrar algo, no habría forma de avanzar, no habría forma de que tuviéramos una estructura, pero esta clase de eso habla, de una estructura divina, huesos de mis huesos. Pero a veces dentro de la estructura divina habrían huesos de diferentes formas, pero también podrían estar huesos enfermos, podrían haber huesos enfermos. Entonces eso es lo que yo quiero que miremos hoy a través de la escritura. ¿Qué es eso de huesos de mis huesos? Hay algo que nosotros tenemos que entender. Usted sabe que la Biblia dice que Cristo es la cabeza, mire qué hermoso, y que la iglesia es el cuerpo. Juntos nos ensamblamos, Cristo con la iglesia. La cabeza es Cristo y la iglesia es el cuerpo. Juntos nos ensamblamos para poder desarrollar toda la obra. La cabeza es quien manda. Qué lindo. Gira todas las instrucciones y el cuerpo es el que lo cumple. El cuerpo camina, el cuerpo se mueve, el cuerpo usa todos sus sentidos, el cuerpo puede voltear, regresar, y todo esto sucede porque la cabeza, que es Cristo, lo está mandando. Usted está llegando al cuerpo de Cristo. Para ser parte de él, está viniendo a la vida del cuerpo de Cristo. Fíjese que aún a nivel de pastores se tiene que saber que por qué una iglesia se desarrolla y por qué otra no. Quizás usted conoce iglesias así, grandes y pequeñas, pero ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es el fenómeno acá? Entonces, mire lo que dice acá. Si usted mira su cuerpo, se va a dar cuenta de que lo que hace ¿qué es lo que hace que puede caminar, desarrollar y crecer? Son los huesos. Los huesos son las estructuras del cuerpo. Y recuerde lo que antes dijimos, el cuerpo es la iglesia. Imagínese por un momento cómo seríamos nosotros si no tuviéramos huesos. Eso lo dije yo hace poquito. Seríamos una bolsa de piel. ¿Quién sabe cómo caminaríamos? Sería una bolsa deforme. Pero debido a que tenemos una estructura ósea, tenemos manos, tenemos pies, tenemos una forma que crece, se desarrolla. Dios hizo una obra perfecta. Hizo a Adán en este verso. Cuando Dios hace a su esposa, Adán la ve y dice, esta se parece a mí, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y en esto último nos enfocaremos en este estudio. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que tener una estructura. La iglesia con respecto al Señor es hueso de sus huesos. Usted está integrando a una estructura. Note que este tema puede ser tan importante para usted. ¿Por qué? Esto va a determinar si va a crecer, si se va a desarrollar, si va a sentir parte o no. Este es un tema tan importante porque usted está viniendo nuevo a esta iglesia y muchos son extrovertidos, miran al pastor en la calle y le saludan, pero otros no, sino que son tímidos. Y cuando miran al pastor les da pena que los vaya a saludar, entran a la iglesia y buscan la manera de no saludarlo. A los hermanos buscan un lugar donde sentarse que no se puedan ver porque son muy tímidos. Estos son dos extremos. Por esto es necesario que podamos comprender que estamos llamados a crecer y a desarrollar. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Lo que hace crecer y desarrollar el cuerpo, que es la iglesia, son los huesos. Por ejemplo, cuando nace un niño hay que ponerle una vacuna contra la poliomielitis, porque si no se le pone, puede ser que entre un virus al hueso y este no se desarrolla bien. Entonces ahí va a estar el cuerpo del niño, pero no va a poder caminar bien. El que tiene polio, sí, el que tiene polio sí puede caminar, pero necesita muletas, necesita un aparato, porque el hueso no se desarrolló, sino que se contaminó, se echó a perder. En este estudio recuerde que el cuerpo es la iglesia, eso que no se le olvide, la cual está llamada a crecer y a desarrollarse bien.
pero para eso se debe tener una buena estructura. Si aplicamos esto a lo espiritual, podemos decir que hay personas que si no se ponen esa inyección espiritual de saber que son parte del cuerpo, puede ser infectados con un virus que va a impedir que se sientan integrados. Van a sentir que no son partes. Algunas personas mayores les da una enfermedad en los huesos que se llama osteoporosis. Los huesos son muy frágiles. Cuando hay huesos frágiles, si alguien sufre una caída, el hueso se quiebra y ya no vuelve a pegarse. Queda un malestar y ya no puede moverse o caminar. Por lo tanto, para que el hueso se desarrolle bien y cumpla bien sus funciones en el cuerpo, debe estar sano. Ahora, si usted y yo somos nuevos, bueno, usted, yo no porque soy el pastor, pero si usted viene nuevo a esta iglesia y se tiene que sentirse parte de una iglesia, tiene que sentirse parte de una estructura y no solamente unirse, sino desarrollar en ella, desarrollar una función. Las manos son para tomar, son para empujar, los pies son para caminar, las orejas son para escuchar, pero todas en sí forman una estructura divina, una estructura, hermano, ósea. Entonces, Cristo es la cabeza, es el que da las órdenes, pero el cuerpo es la iglesia y usted va este día a formar parte de esta estructura divina. Pero hay que ver qué tipo de huesos somos, porque vamos a ver diferentes tipos de huesos ahorita. Y ver, hermano, porque lo vamos a llevar a la luz de la palabra y ver qué tipo de inyección podría usted necesitar para poderse integrar y no solo integrarse, desarrollar en esta iglesia. Miren los primeros huesos que vamos a ver. Huesos envejecidos. Salmos 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos con mi gemir todo el día. La versión El Oso. La Biblia dice que ustedes son huesos de mis huesos. Tenemos entonces una congregación de huesos. Cuando una iglesia crece y se desarrolla, pero tiene pecado oculto, los huesos se envejecen y les da osteoporosis. Es una iglesia frágil. Cuando una iglesia crece y se desarrolla, pero tiene pecado oculto, estos huesos, hermanos, envejecidos, son pecados ocultos. Los huesos envejecen y les da osteoporosis. Es una iglesia muy frágil. Hay problemas, hay dolor de día y de noche. Hay estructuras y usted es parte de esta. Usted es un hueso. Y si usted está entrando a la iglesia y se acostumbra a callar sus pecados, le va a dar osteoporosis espiritual. Se va a envejecer, va a estar en el templo y no va a poder danzar, no va a sentir gozo, no va a sentir gusto a la vida. Por esta razón, todo el que es un hueso de la estructura llamada iglesia debe cuidarse. Todo hueso debe nutrirse. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un hueso para que sea sano. Al volver al Salmo 32:3, encontramos la respuesta porque ahí dice, mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Quiere decir que la clave está en la confesión y el arrepentimiento de nuestro pecado. Recuerden la segunda clase que vimos, creo que es arrepentimiento, conversión y perdón. Aquí está hablando de eso. Porque nosotros, si estamos callando el pecado, no lo confesamos, ojo, y no solamente basta en confesarlo, sino arrepentirse, convertirse. Convertirse es cambio de mente, cambio de dirección. Y entonces, hermano, ahí vamos a tener otro fluir. Pero hay mucha gente, habemos dentro de las iglesias, que tenemos pecados ocultos. Y esos pecados ocultos lo que hacen es que el hueso se envejezca. Y ese hueso envejecido es como el osteoporosis. ¿Qué hace, pastor? Que ese hueso, hermano, con nada se quiebre. Nada lo hace avanzar, nada lo hace sonreír, nada lo hace gozarse, nada lo hace avanzar, nada. Es un hueso, hermano, que está envejecido. Por eso, Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿A dónde vamos con este hueso para poder entrar al siguiente? Este hueso envejecido. A que si usted pecó, no es necesario que me lo venga a decir a mí, se lo diga a la pastora o se lo diga a su coordinador. No, vaya donde Dios. Dígale, Señor, yo he pecado. Soy débil en esta área, ayúdame porque no quiero seguir pecando. Y entonces ya lo confesó, no lo cayó, lo confesó al Señor. Y mire, de ahí hubo libertad. Otra forma puede ser la administración.
la administración con un ministro. Por eso es importante uno tener pastor, porque cuando ya uno lo confesó y sigue pecando, necesita administración, y ahí entra uno para poderlos ayudar. Ahora, estos recuerde que son huesos, son pecados ocultos. Ahora, miremos este hueso encorvado. Lucas capítulo 13, versículo 11. Y había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu y este espíritu la tenía encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Esta mujer se enderezó, empezó a glorificar. Mientras estuvo encorvada, nunca pudo glorificar a Dios. Esta mujer tipifica a la iglesia. Ella es hueso de mis huesos, pero tenía un problema. Era un hueso con una malformación. Era causada por un espíritu. Note que cuando la mujer estaba encorvada, le sucedían varias cosas. Su vista solo estaba en el suelo, solo en la tierra. Su vista solo estaba, ella no podía levantar su mirada porque estaba encorvada, estaba jorobada. Entonces, ¿qué pasa con una iglesia jorobada? Una iglesia encorvada es aquella que todo tiene que ver a nivel tierra. ¿Por qué? Porque todas sus soluciones son de la tierra. Todo es dinero, todo se hace aquí, todos los arreglos se quedan aquí. Por ejemplo, aquí es donde se venden los milagros. Aquí se hace todo, aquí todo necesitamos es dinero. ¿Por qué? Porque la joroba le hace ver solo hacia abajo, hacia la tierra. Todas las soluciones, según ellos, están en la tierra. Si va al médico, tiene su confianza solo en el médico. Si va a un trabajo, tiene su confianza solo en lo que ha estudiado. Nunca va a poder levantar sus ojos porque la iglesia tiene una malformación. Como usted está integrado a la congregación, usted es hueso de mis huesos y tiene que saber que es parte de la estructura de Dios. Dice el pasaje que ella estuvo por 18 años. Quiere decir que se puede estar en una iglesia 18 años y diciendo que no sale a buscar trabajo porque aquí hay mucha violencia, está viendo solo tierra. La Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Mire, si puede hacer este ejercicio conmigo, mire, como la jorobada, solo tierra. No, ahora no, ya vino el Señor y ahora comienzo a ver el cielo. Gloria a Dios, mi socorro no viene de la tierra, viene del cielo. Poner la mirada, dice Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Estas personas, hermanos, de repente pueden haber pastores así, congregaciones así, que solo predicamos tierra, solo predicamos dinero, solo predicamos bendición terrenal, y nos olvidamos, hermano, que nuestra morada eterna no es en la tierra, sino en el cielo, y que aquí solo estamos, hermano, preparándonos, decidiendo dónde yo quiero vivir eternamente. A veces esto es bien confrontativo, porque creemos de que todo tiene que ser aquí en la tierra, todo es para aquí en la tierra. No. Nosotros somos hermano, somos extranjeros en esta tierra. ¿Sabe cómo es esto? Como el mojado en Estados Unidos, que cualquier momento lo echan de allá para acá, para su tierra. Lo mismo estamos aquí nosotros, porque nosotros sí nacimos hondureños, sí nacimos en Honduras, pero mi amado, nuestra morada eterna está en el cielo. Y un día usted la migra lo puede echar también de aquí de la tierra. ¿Cuál migra, pastor? La muerte. ¿Cuál migra, pastor? Que Cristo venga a arrebatar su iglesia y llevárselo para el cielo. Entonces, nosotros aquí tenemos que estar pensando pies en la tierra, pero cabeza en el cielo. Pies en la tierra, pero cabeza en el cielo. Usted y yo no somos de esta tierra. Estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Sí? Jesús dijo: yo vine del cielo, estoy en la tierra, pero vuelvo de donde vine. ¿De dónde vino? Del cielo. Y ahora está allá. El camino que Él nos enseñó es: venimos de Dios, estamos en la tierra, pero vamos a volver a Dios. Así que estos huesos son los huesos encorvados. Solo piensan, hermano, en dinero. Solo piensan, hermano, en esta tierra. Y nos olvidamos de la Jerusalén celestial, de la tierra de las promesas de Dios. Ok, nosotros como iglesia debemos tener visión. Esto es como hacer un ejercicio en el cual ponemos un palo de escoba en la palma de nuestra mano para hacer equilibrio con él, evitando que se nos caiga. ¿Qué necesitamos hacer para lograrlo? Debemos
ver hacia arriba. El cristiano, el que es hueso equilibrado, camina con sus pies aquí en la tierra, pero su mirada en el cielo. Esta es la manera de guardar el equilibrio de la vida. Aquel equilibrio es pies en tierra y mirada en el cielo. Porque cuando solo pone la mirada en la tierra, se comienza a decir, yo no puedo ir al templo, no me da tiempo, tengo mucho trabajo, tengo que estudiar, tengo que ver a mi novia, tengo que ver el partido, nunca tiene actividad con el Señor. Pero cuando hay un desequilibrio, cuando todo es allá arriba, queremos tener los pies en el cielo y nos preguntamos, hermano, ¿va a ir a estudiar? No. Mire qué lindo, hermano, porque entonces tiene que haber un equilibrio en nosotros. No solo cielo, no solo tierra, sino pies en tierra, cabeza en el cielo. Porque si no, si solo pensamos en el cielo, ya no queremos estudiar, ya no queremos trabajar, ya no queremos hacer nada solo pensando allá. Entonces tenemos que tener ese equilibrio hermoso que nos enseña aquí nuestro apóstol. Usted es parte de esta estructura, pero debe ser un hueso sano, no importa qué hueso sea, porque todos los huesos son necesarios. Hay unos huesos que son tan chiquitos, por ejemplo el martillo, el yunque, el estribo, que están en el oído. Si estos huesos no están bien y dejan pasar el agua hacia el interior del oído, se pierde el equilibrio. Mire qué importante. Entonces todos los huesos son importantes, no importa que sean grandes o pequeños. No sabemos qué hueso sea usted, pero siéntase bienvenido a esta estructura, bienvenido al cuerpo de Cristo. El Señor dice, eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Yo soy la cabeza, dice el Señor, y vosotros sois el cuerpo. Juntos vamos a hacer una obra grande para Dios, pero recuerde que para tener equilibrio, los pies deben estar en la tierra y la mirada en el cielo. Ahora, miremos otro hueso que aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, y son los huesos secos. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por en el derredor de ellos y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle y he aquí que estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo respondí, Señor, Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos, dile huesos secos, oí la palabra del Señor. Así es el Señor Dios, a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros, haré mostrar en espíritu, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Sobre qué soy yo el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y miré, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estreñimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí habían tendones sobre ellos, creció la carne, la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Es importante que veamos los dos momentos. Primero él vio y miró un valle de huesos secos y le dijeron profetiza. En otras palabras le dijeron di la palabra inspirada. No uses palabras de hombre, usa palabra de Dios. Y él profetizó los huesos. Entonces los huesos comenzaron a moverse. Hubo un estremecimiento, hubo un estruendo. Dice que cada hueso buscó el que le correspondía. Por ejemplo, allá estaba tirado el fémur, por otro lado estaba tirado la tibia, el peroné. Entonces la tibia empezó a preguntarse, ¿dónde está el peroné? ¿Dónde? Y se empezaron a unir. Pero ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no estaba cada hueso en su lugar? Porque había un desorden, no había ubicación. Si usted vino aquí, no busque posición, busque ubicación, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a lo que a usted le gusta, de acuerdo a donde usted se sienta cómodo sirviendo, donde Dios lo ponga. Porque se imagina que el fémur dijera, a mí me gusta donde está el esternón, y el esternón va a la pierna. Esto sería algo deforme. Aquí vemos entonces que vemos en un principio de orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esto es algo que nos ha bendecido desde hace muchos años. Dios nos mostró un principio. El orden atrae la bendición. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo que los huesos se ordenaran? La palabra de Dios. Aprendamos algo aquí, porque usted está nuevo en la iglesia y va a oír muchos profetas de Dios, pero también va a oír falsos profetas. Entonces, el profeta de Dios, cuando sale la palabra de él, ordena. Y el profeta falso, cuando sale palabra de él, como
como no es de Dios, desordena. Qué hermoso esto, qué hermoso. Imagínese que usted está casado y viene una profeta y le dice el Señor que tienes que ir a las naciones y lo tienes que hacer solo. ¿Cómo va a hacer eso? Palabra de Dios, si usted ya se casó, usted tiene que estar con su familia. Usted es un hueso y va a oír muchas palabras proféticas. Si esta palabra le trae orden, es de Dios. Pero si le trae desorden, no la reciba. Si alguna vez tiene duda, la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos se solucionan todos los problemas, 2 Corintios 13:1. Esto quiere decir que debe esperar la confirmación de la palabra por medio de otro vaso profético. Note usted que hay huesos secos y ¿sabe qué es esto? Estar amargado, fracasado. No importa cómo venga usted del mundo o no importa si usted viene de otra congregación, porque allá usted estuvo como hueso seco, pero Dios nos da aquí una revelación y con esto no estamos diciendo mal de ninguna congregación, pero usted vino de acá, la tarea de nuestro pastor es darle la bienvenida a esta estructura divina. Usted vino a la iglesia de Cristo y Dios nos ha dado una revelación muy linda al decirnos que nosotros somos huesos de sus huesos. Entonces, mi amado, para poder avanzar, la palabra le va a traer vida. Y no importa cómo venimos del mundo, pero aquí tenemos que empezar a tomar vida en el Señor. ¿Sí? Imagínense que no busque una posición, busque una ubicación. No es donde lo miren más la cámara, no es donde lo miren más los hermanos, es donde usted se sienta bien sirviéndole al Señor. Y ahí va a encontrar, hermano, una posición hermosa y se va a ir lo que es la sequedad de nuestras vidas. Ahora, miremos otro que es un hueso dislocado. Salmo 22:14. Soy derramado como agua y todos mis huesos están desconyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. En el original es dislocado. ¿Usted alguna vez se dislocó un hueso? Esto es muy importante porque estamos en medio de una estructura divina. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero si tenemos alguien que está dislocado el hombro, todo el resto del brazo, el antebrazo, la mano, todo se movió de sus articulaciones y tuvo un problema de ligamento. Entonces el brazo entero está fuera de funcionamiento. Un hueso dislocado es parte del cuerpo, pero no se integra, provocando que el cuerpo tenga una disfunción. Por ejemplo, si fuera la mano, entonces es una iglesia que solo tiene una mano. Si fuera la cadera, el problema no nos deja caminar. ¿Cuántos huesos, hablando de hermanos, no se integran a la iglesia porque no se los enseñaron? Hay lugares donde lo que enseñan es que hay que sentarse y luego terminar, se puede ir, y si alguien es muy consagrado, tal vez lleve la Biblia, pero no hay integración. Son lugares en los que no enseñan que somos parte, sino que le enseñan que es el que se pone a hablar y a dirigir, es quien tiene la responsabilidad de todo. Pero no es así porque, por ejemplo, si el cuerpo quiere levantar algo, no solo necesita la mano, necesita las dos manos, necesita la fuerza de la cintura, la fuerza de la columna, y si hay que agacharse, necesita la fuerza de las piernas. Por eso en el cuerpo nos necesitamos todos. Si usted dice, yo no necesito a los demás, es como dijera, yo no soy la boca del cuerpo. Pero dígale usted a la boca que lea la Biblia. ¿Cómo va a ir la boca caminando hasta donde tiene la Biblia? Necesita piernas. Y cuando tenga, ¿cómo la va a leer si no están los ojos involucrados? Somos hermanos interdependientes, dependemos los unos de los otros. Cuando decimos que un hueso está desarticulado, nos referimos a que hay gente que es nacida de nuevo, que son cristianos, son salvos, pero que no se integran. Esto solo se trata de recibir, esto no solo se trata de recibir corderitos, sino también se tiene que integrar, es decir, se debe continuar con la escuela de mayordomía y después, hermano, uno va a poder servir. Estos son los huesos dislocados, los que no se quieren integrar o no se quieren arreglar. Ok, cuando el Señor ve nuestra iglesia, ¿qué forma tendrán? ¿Cuántas iglesias encorvadas? ¿Cuántas iglesias deslocadas? ¿Cuántos con polio? ¿Por qué la gente no entiende lo que significa ser hueso de mis huesos? Esto es un tremendo privilegio que el Señor le da a usted, que integre una estructura. Hay un ejemplo clásico de uno que estaba dislocado,
pero que era parte, hablamos de Lázaro. El Señor amaba a este discípulo, donde tenía 3 discípulos, perdón, el Señor amaba a este discipulado, donde tenía 3 discípulos, Marta, María y Lázaro. Y cuando el Señor entraba a discipular a esta casa, Lázaro se iba. El Señor llegaba y él se iba. A la siguiente semana volvía el Señor, Lázaro se volvía a ir, no estaba. Notemos que el Señor los iba a visitar. Lázaro era parte del discipulado, pero no se integraba. Después Lázaro muere, pasa 4 días muerto, lo reviven y después de haber vuelto a la vida, nunca más volvió a faltar. Ahí estaba siempre oyendo al Señor. Otra cosa de este pasaje que también nos debe llamar la atención es que la gente comenzó a llegar al discipulado, pero no solo por oír a Jesús, sino también por ver al que había revivido. Entonces note, mientras Lázaro estaba dislocado, había mucha gente que no llegaba a la iglesia, pero cuando Lázaro ya se integró, la gente llegaba a ver a Lázaro. Puede ser que en la congregación usted sienta a la par a un Lázaro, porque la gente dirá, pero aquel drogadicto de la colonia y ahora con su camisa de Benecer, ahora la gente dice, mira, ¿para dónde va? ¿En qué bus se sube? Porque están contentos por lo que el cambio que tuvo Lázaro. Mucha gente va a venir a la iglesia, tal vez no por escuchar al pastor, sino por ver lo que Dios hizo en usted y en mí. Por eso es importante, hermano, que no solo vengamos como visita, sino que nos integremos a la casa del Señor y preguntarle a Él, ¿para qué me trajiste a este lugar? ¿Qué puedo hacer en tu casa yo? ¿Dónde yo me siento bien? Entonces, este es importante porque nos estamos integrando. Ahora, mire otro hueso que es el hueso quebrado, Isaías 38:13. Sosegué mi alma hasta la mañana, como león. Él rompe todo mi huesos quebrados. Del día a la noche acabas conmigo. En algunas oportunidades un hueso se puede quebrar y hay diferentes tipos de quebradura. ¿Será que si uno se quiebra el brazo solamente ahí le duele? La quebradura afecta porque trae dolor a todo el cuerpo y toda la tensión va sobre el hueso quebrado. Incluso si la quebradura es expuesta, el hueso puede quedar deformado. Cuando una persona se quiebra un hueso y este queda mal funcionando, queda mal pegado, entonces los médicos dicen que es necesario volverlo a quebrar con la finalidad de darle la forma correcta. De lo contrario, el hueso queda deformado. En la vida del cristiano a veces nos quebramos, pero las quebraduras deben ser corregidas porque si no el hueso queda deforme. Los huesos quebrados, si no se atienden, quedan deformes y el cuerpo va a quedar algo que no va a estar bien. Nosotros como cristianos estamos siendo formados a la imagen de Cristo y el Señor no va a tener deformaciones en su cuerpo. ¿Qué se hace después de que alguien se quebró un hueso? Se le pone un yeso y el yeso que hace lo inmoviliza. Una vez un servidor se presentó en estado de ebriedad a su servicio. El hermano era hueso de la iglesia, pero se quebró, cayó, pecó de una manera que era obvia delante de todos. Entonces, ¿qué se hace con ese hueso quebrado? Se inmoviliza con el propósito que vuelva a su forma natural y normal. Luego se quita el yeso y puede empezar poco a poco a moverse. Cuando una persona se ha quebrado o ha caído en pecado, no se le quita el yeso y puede mover el brazo. No, es poco a poco hasta que otra vez esté fortalecido. Entonces, ¿qué va a suceder en el cuerpo de Cristo? Si alguien se quiebra, por ejemplo, si el pecado lo alcanza y es un servidor, hay que inmovilizarlo. Eso se llama disciplina. La disciplina es decirle al que ha fallado, hermano, usted no va a servir ahorita. Quédese por un par de meses. En ese tiempo debe sentarse a recibir de Dios, llenarse para que después vuelva a sus funciones. Por otro lado, si alguien se quiebra el brazo, no va a tener el yeso por 10 años. Va a ser el hueso, más bien se podría dañar más. La disciplina es utilizada por los padres únicamente con los hijos. En el libro de Hebreos dice, porque Dios al que ama lo disciplina y al que toma por hijo lo azota. Hebreos 12:6. ¿Usted cree que el Señor nos va a azotar para destruirnos? ¿Usted cree que Dios nos va a disciplinar para toda la vida? No, más bien, porque somos sus hijos, nos está corrigiendo. Entonces, si usted mira a una persona que está en disciplina, no vaya a decir que es del diablo. No, cometió un error, como cualquiera lo pudo haber cometido, pero lo tenemos en disciplina porque lo amamos y lo vamos a corregir porque es un hueso quebrado. Cuando usted mira que uno está quebrado, está hablando de los huesos quebrados, en disciplina, no lo señale, porque cuando uno señala,
y juzga, por lo menos 3 dedos nos vuelven a nosotros a señalar. Y aquí es importante ver algo, hermano, porque hay gente también que no se deja disciplinar. Cuando recibe la disciplina, entonces ellos se van de un lugar, se van de la iglesia y entonces son huesos malformados, y entonces después comienzan a tener una malformación en ellos y necesitan ser vueltos a quebrar para que agarren la forma que el hueso tiene que llevar. Esos son los huesos quebrados. Vamos al hueso número 6 y es el hueso quemado. Job capítulo 30, versículo 30 dice: mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. En el ángulo que lo vamos a enseñar, cuando alguien está quemado es porque trabajó demasiado, está cansado, está fatigado. Cantar de los Cantares dice: no os fijéis que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. Mire que este hueso quemado me llama la atención. ¿Por qué, pastor? Porque es un hueso que está demasiado trabajado. Por eso yo sé que usted viene con ganas, con deseos ahorita que entra a la iglesia y empieza a servir en 4, 5, 6 equipos y se va a quemar y se le va a notar que está quemado. Entonces, ¿qué es lo mejor, pastor? Un equipo, 2 como máximo, pero hacerlo bien hechito, bien hechito. Entonces, esos son los huesos quemados. Mire, esta mujer por andar cuidando la viña de otro, descuidó la de ella. Mire qué importante esto, porque hay una viña que a cada uno se nos dio y nosotros somos responsables de cuidarla. Por ejemplo, hay mujeres que se meten en tantas cosas en la iglesia que descuidan a su marido, descuidan su casa, descuidan sus hijos. Y entonces ahí es donde empieza, hermano, estos huesos que hablan de huesos quemados. Ok, voy avanzando y voy a ver los huesos cancerígenos. Segunda de Timoteo 2:17 dice: y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales está Himeneo y Fileto. Otra versión dice: y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto. Cuando el pasaje dice su palabra, se refiere a la palabra de ellos, no a la de Dios. Esto es muy importante porque a veces nuestro pastor permite que alguien más predique en el púlpito, quizás porque no está o hay un retiro o vienen invitados. O usted lo mira por la radio, por la televisión, algún predicador, pero ponga cuidado en esto, que la palabra que salga de sus labios sea una palabra que no colisione con lo que usted ha aprendido. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que ir a trabajar, pero alguien viene y dice: el que tenga ministerio, que no vaya a trabajar. No importa si alguien con un gran prestigio dice otra cosa, cuidado, no se coma esa palabra, porque esa palabra es como una gangrena. Dice la Biblia que Himeneo y Fileto empezaron a decir a la gente dentro de la iglesia que cosas que colisionaban con la doctrina que traía Pablo. Usted tiene que cuidarse porque hay huesos cancerígenos. La palabra Himeneo y Fileto eran como gangrena, estaban esparciendo y eso enferma todo el cuerpo. Guarde todo lo que hemos estado hablando en Génesis 2. Ustedes son huesos de mis huesos. Para que el cuerpo funcione necesita forma, necesita estructura y usted es parte de la estructura. Usted va a venir a la congregación, siéntase que es parte de la iglesia de Cristo. La medicina dice que hay huesos que padecen osteogénesis imperfecta. Estos son huesos que están malos por la genética de ancestros. Vea cómo todo lo aplica de una manera perfecta a lo espiritual. Jesucristo nos ha hecho a nosotros como una obra hermosa. El Señor nos ha llevado a la iglesia, nos ha llevado al nivel de ser la entidad más importante de toda la congregación, de toda la creación, perdón, porque habrán muchas creaciones, pero ninguna como la iglesia. Hay creaciones de ángeles, de arcángeles, querubines, serafines, pero no son el cuerpo de Cristo. La iglesia es hueso de sus huesos. La iglesia que no tiene bien su estructura, va a ser una iglesia enferma, que está enferma en la cama, una iglesia que no tiene huesos, que no puede caminar, que no puede avanzar, una iglesia empobrecida, enferma y jorobada. Entonces, usted que es nuevo, empiece a entender la función espiritual para la cual el Señor lo llamó.
es algo que lo va a detener, es algo que no lo va a detener a nadie, porque usted va a entender que vino para integrarse. Estoy cerrando, hermano. Entonces Jesús le dice a la iglesia, ustedes son huesos de mi hueso. Este último hueso que vimos me llamó la atención porque son huesos cancerígenos. Son, hermano, huesos que imparten odio, que imparten, hermano, murmuración, que imparten división, que imparten, hermano, situaciones en las cuales, o enseñanzas que a usted, en vez de hacerlo crecer, lo hace menguar o estancarse. Esos son huesos cancerígenos. Ahora, miramos entonces 7 huesos a la luz de la palabra, que son huesos envejecidos. El pecado no confesado es este. Los huesos encorvados son los cristianos que solo no miran el cielo, solo miran la tierra. Los huesos secos son los cristianos, son huesos secos, no están integrados a la iglesia hasta que reciben la palabra profética, que es la palabra viva, la palabra escrita, y se integran. Los huesos dislocados son cristianos que es un hueso que no está ubicado. Es como Lázaro, que no entraba al discipulado. Tenía que Jesús, hasta que fue vuelto a la vida, entonces ya no faltaba, y los demás venían al verlo integrado a él, lo que Dios había hecho a él cuando le regresó la vida. Los huesos también, los huesos dislocados entonces son un hueso, hermano, que no están ubicados. Es un hueso que no quieren ubicarse, quieren buscar posición, pero no ubicación. Los huesos quebrados es un cristiano que el pecado lo alcanzó y no se quiere someter a una disciplina. Los huesos quemados son los que están sirviendo en muchos equipos, ¿sí? Los huesos quemados son como la muerte cantar de los cantares, que estaban quemadas por tanto trabajo al tener que ocuparse de la viña de otros. Y por último, los huesos cancerígenos. El cáncer es una doctrina contraria a la del Señor, como Himeneo y Fileto, quienes enseñaban una doctrina torcida, trastornando la fe de lo que lo escuchaban. Entonces, para finalizar, usted y yo somos parte de la estructura divina, pero tenemos que cuidarnos qué tipo de huesos somos, ¿sí? Tenemos que vernos y revisarnos si estamos sanos o no. Gracias por haberme escuchado y pues que el Señor nos ayude a podernos integrarnos a esta iglesia que es la estructura que el Señor dejó aquí en la tierra. Dios les bendiga. Bendiciones.